Bien, sean bienvenidos una vez más a la clase del Seminario Teológico San Pablo, la materia de Evangelios Sinópticos. Vamos a iniciar nuestra clase con el devocional. El devocional lo he tomado de nuestro pan diario. Si gustan pueden descargarse también la aplicación o entrar a lo que es la página web, ¿no? Pan diario. Bien, hoy estamos en 26 de abril, ya casi terminando este mes. El título del devocional es Fuerte y Bueno. La lectura bíblica se encuentra en Salmo 118, versos 13 al 14. También 22, 29, pero vamos a rescatar el versículo 22 que dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El joven capellán universitario estuvo turbado, pero apareció molesto cuando me atreví a preguntarle si oraba, por la guía de Dios, por su ayuda. Orar como instó Pablo sin cesar. En respuesta confesó: no estoy seguro de seguir creyendo en la oración o en que Dios escucha. Simplemente mira a tu alrededor. El joven líder estaba construyendo un ministerio con su propio esfuerzo y lamentablemente estaba fracasando. ¿Por qué? ¿Rechazaba a Dios? Jesús, como la piedra angular de la iglesia, siempre ha sido rechazado, empezando por su propio pueblo, Juan 1:11. Hoy muchos siguen rechazándolo, esforzándose para construir su vida, su trabajo e incluso las iglesias sobre cimientos menores. Sus propios planes, sus sueños y sus otros terrenos poco confiables. Pero solo el buen Salvador es nuestra fortaleza y protección. Sin duda, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Colocado como la piedra vital de nuestra vida, proporciona la única alineación correcta para todo lo que procuran hacer para Dios los que creen en Él. Por eso oramos: te ruego, oh Señor, que no hagas prosperar ahora. El resultado: bendito el que viene en el nombre del Señor. Demos gracias a Dios porque es fuerte y bueno. ¿Qué sueño o planes tienes mientras edificas para Dios? ¿Cómo puedes poner a Cristo como la piedra angular de tu plan, construyendo para Él? Jesús, solo en ti puedo permanecer firme. Bien, muy bueno este devocional. A la verdad tienes razón. Muchos de nosotros tal vez confiamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad intelectual, en la cobertura que tal vez tengamos de otras personas o instituciones, o tal vez, como se dice, la confianza en otras personas, ¿no? Que nos puedan ayudar. Pero si en este caso analizamos como este joven que estaba iniciando el ministerio, si no está la oración y la confianza y la entrega del ministerio al Señor, pues todo esto fracasará, ¿no? Y es que la oración es fundamental, hermanos, para poder iniciar la obra que el Señor nos ha llamado. No sé si aquí en la sala tengo pastores, evangelistas, líderes, pero el ministerio que Dios le llamó, usted debe entregar en oración todo momento, orando sin cesar, porque de otra manera el Señor no extenderá, ¿no?, su mano ni su cobertura para apoyarle. Y si usted levanta la obra por sus propias fuerzas, lo va a hacer. No hay, no hay duda absoluta de esto, sino lo va a lograr, pero en sus propias fuerzas se va a cansar y no va a tener el resultado que Dios hubiera querido realizar con usted si hubiera confiado en Él, ¿no? La oración es importante, ¿no? La oración nos une al plan que Dios ha predispuesto para nosotros. La oración nos fortalece en aquel momento en la cual estamos tal vez pasando por dificultades, necesidades, pero el Señor es fiel. Él nos da de su pronto socorro.
La oración también, hermanos, nos mantiene fuertes para seguir avanzando y poder avanzar en cuanto a la conquista de otros ministerios u otros objetivos que tengamos. Entonces, hermanos, recuerde esto, fuerte y bueno. Jesucristo es la piedra fundamental y si nosotros dejamos de tener comunión con Él, dice la palabra, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos con Él y estamos unidos, como aquella rama que se une al principal tronco, vamos a decir así, dice, el que permanece en mí llevará mucho fruto, ¿no? Como aquel rama que da fruto, ¿no? Al 100 por 1 y más. Entonces, hermanos, la reflexión es buena, ¿no? ¿Qué sueño o planes tienes mientras edificas para Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que le estamos entregando al Señor o estamos actuando de acuerdo a nuestra capacidad? Entonces, hermanos, es a meditar, ¿sí? Bien, vamos a orar. En esta noche nos va a dirigir, por favor, nuestro hermano Sergio para iniciar la clase. Adelante, hermano. Buenas noches. Ok. Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida que nos das, por poder estar aquí presente, aprendiendo más de tu palabra, de tu ley, del libro de la verdad, Padre. Te damos gracias por la persona que enviaste, Padre, para que nos muestre tu ley, Padre, para que nos abra los ojos, para que nos muestre tu historia, Padre. Te damos muchas gracias. Te pedimos también de que el Espíritu Santo, Padre, obre en esa persona, Padre, en el pastor que nos está mostrando tu palabra. Que le abras la mente, Padre, para que Él pueda transmitirnos tu mensaje, Padre, como tú quieres enviárnoslo. Te damos gracias también por las personas que estamos presentes en la clase y por las que faltaron también, que tú los cuides, Padre, donde estén, donde se encuentren, Padre, que les dé la fortaleza de seguir adelante, aprendiendo más de ti, Padre, más de tu ley, para que nosotros podamos transmitir a otras personas. También te pedimos, Padre, por los momentos que estamos pidiendo, que estamos sufriendo ahorita un poco de crisis, de aflicción, Padre, de angustia en estos momentos, y que tú nos ayudes, Padre, como hijos tuyos, humillados ante ti, Padre, de rodillas, te pedimos de que nos cuides, nos protejas, Padre, para seguir adelante con nuestra familia, nuestros deberes y nuestro trabajo. Te entregamos el resto de la noche, Padre, del estudio en tus manos, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Poderosa la oración. Confiemos en el Señor. Sé que estamos pasando todos, ¿no? Momentos difíciles, pero el Señor es fiel, ¿no? Va a darnos el pronto socorro, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Hoy vamos a, perdón, estudiar el Evangelio según Lucas. Ya estamos concluyendo, entonces, aunque queda pendiente una clase, entonces al finalizar nos ponemos de acuerdo qué podemos hacer, ¿sí? Bien, Evangelio según San Lucas. Vamos a ver el mismo formato como los otros libros, ya para que podamos de alguna manera tener un cuadro comparativo entre los tres evangelios y ver ciertas diferencias como al principio lo había mencionado. Bien, en cuanto al contenido, tenemos este bosquejo, como ya lo es, como es ya de conocimiento de ustedes. Vamos a ir viendo el tema, autor, destinatarios, contenido y todo lo importante que resalte en este evangelio, ¿sí? Bien, vamos a continuar. El tema central de Lucas es un tratado histórico ordenado de los eventos relacionados a la vida y ministerio de Jesucristo, el amante salvador de todos los perdidos, de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de ricos y pobres, de judíos y gentiles. Este evangelio de Lucas, hermanos, como lo había dicho al principio, está destinado para todas las personas que no son judías y que tal vez, ¿no? Judíos que por ahí están en otras partes del mundo, para ellos también es el evangelio. En este evangelio, hermanos, Lucas explica de manera ordenada ordenada la historia de Jesús, ya que él siendo de profesión médico, lo maneja de una manera sistemática u ordenada,
¿no? Lucas va orientando a los gentiles, al igual que Marcos, pero en un sentido más universal, tanto judíos como gentiles, más amplio, ¿no? No tanto cerrado en cuanto a los destinatarios. La salvación, enfatiza Lucas, es para los necesitados, todos los enfermos, todas las personas que necesitan. Muestra a Jesús como aquel que se relaciona personalmente con los individuos, que no solamente tiene ese enfoque o ese trato con los de su gente, los judíos, sino que también tiene esa cercanía como la mujer samaritana, ¿no? Que también el mensaje llega a esas vidas. Jesús es un hombre lleno de oración y lleno del Espíritu Santo. Así lo muestra en el primer tomo, Lucas, el evangelio que lleva su nombre. Así también se ve en el segundo tomo, que es Hechos de los Apóstoles, hablando de lo que es Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ese es otro estudio que ahora no lo vamos a tener, pero ya les doy una introducción. Lucas también narra muchas parábolas y eventos omitidos por los demás evangelistas. Entonces, el énfasis de Lucas está en las parábolas, ¿sí? Que alguna vez me preguntaron. Bien, en cuanto al autor, fecha y periodo histórico. Nuevamente, al igual que los otros dos evangelios, el autor no está declarado como propio de Lucas, sino que se encuentra dentro de lo que es los pasajes bíblicos que a continuación lo vamos a dar lectura. Ya, inicio con Hechos capítulo 16, versos 10 al 13. Y hermano Eduardo, Colosenses 4:14, por favor, la lectura. Hermano Sergio, por favor, Filimón, versículo 24. Y nuestra hermana Felipa, por favor, el último versículo que es 2 Timoteo, capítulo 4, verso 11. Entonces inicio la lectura, hermanos, con lo que ya había mencionado. En Hechos, capítulo 16, Hechos, capítulo 16, versos 10 al 13. Escuchemos, por favor. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿no? Bueno, no tiene tanto que mencionar de Lucas, pero está hablando más, el capítulo 16 ya está involucrando a alguien más, que en este caso se puede notar a Lucas. Bien, ¿qué dice en Colosenses 4:14, hermano? Colosenses 4:14 dice, pastor, así dice la palabra. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Amén. Filimón 22:24. 22, 24 o solamente 24, pastor. Solo 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Eso es, muy bien. Y por favor, 2 Timoteo 4:11, hermana Felipa. Amén, pastor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Bien, muchas gracias, hermanos. Entonces, Lucas no fue un espectador, fue un activo predicador y misionero. Fue el primer historiador y apologista literario del Evangelio.
Historiador, entendemos, ¿no? Aquella persona que va relatando eventos con fechas históricas y personajes. Apologista, quiero explicar, hermanos, para que no quede dudas. La apología en realidad se encarga de la defensa del evangelio en este sentido, ¿no? Los libros mencionados apologéticos en el Nuevo Testamento son Primera y Segunda de Pedro, Judas, ¿no? Que defienden lo que es la verdad misma de la palabra de Dios, ¿sí? Contra aquellos falsos profetas, falsos maestros que quieren distorsionar la verdad de lo que es la palabra. Entonces, uno de los apologistas también se menciona aquí a Lucas, ¿no? Historiador y apologista. Ok. En cuanto a la fecha de publicación, Lucas fue publicado entre los años 65 al 70 después de Cristo aproximadamente. No hay indicios del lugar desde donde lo escribió, eso sí queremos aclarar. Narra desde antes del nacimiento de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Aproximadamente 7 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Bastante tiempo, ¿no, hermanos? Y como lo había mencionado, hay una película de Jesús en Semana Santa. Es una serie, bueno, película muy antigua que dice esta historia fue tomada del libro de Lucas, ¿no? Al finalizar lo voy a compartir el enlace para que usted lo vea, ¿no? Y pueda recordar. Bien, otra vez estamos con lo que es el cuadro cronológico en donde ubicamos a Lucas. Entonces ya habíamos ubicado a Marcos, a Mateo y ahora tenemos a Lucas. Entonces aproximadamente, como lo hemos visto acá, el año 65 al 70 después de Cristo. Entonces lo ubicamos aproximadamente por ahí, ¿no? Como lo ven aquí en la pantalla, y lo ubicamos dentro de lo que es las publicaciones, ¿no? Está después de Filipenses, Mateo, Lucas, ahí lo ubicamos, ¿no? Si vemos acá en cuanto al orden de publicaciones que fue escrito, ¿no? De acuerdo a los apóstoles y en este caso a los hombres de Dios que escribieron los evangelios, ¿no? Después del evangelio de Lucas se escribe Hechos, que es el segundo tomo del médico amado, que es Lucas, ¿no? El segundo tomo que escribe Lucas. 2 libros que escribió Lucas, ¿no? Lucas, el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces está claro este cuadro, les va a ayudar bastante a poder entender la cronología histórica del Nuevo Testamento. De esta manera también tenemos de forma horizontal para poder ubicar en la historia el 65 al 70 a Lucas, ¿no? Y si ubicamos en esta línea de tiempo, Perdón, también vemos pastor, a Hechos, ¿sí? ¿no puede agrandar un poquito más? Un poco medio borroso se ve. Ya. 5 más, por favor, le pido. ¿Ya? Gracias, pastor. Ahí. Puede ser, pastor. O es muy grande, muy chico. A ver. Muy chico. Ahí. Está bien, ¿Está pastor. bien ahí? Ya, muy bien. Bien. Ok, entonces, como decía, dentro de lo que es el cuadro cronológico de forma horizontal, lo ubicamos aquí en el 65 al 70 después de Cristo, ¿no? Y vemos los eventos históricos, ¿no? Dentro de ellos está la destrucción de Jerusalén, vemos la guerra judía, están también los partícipes de lo que es los emperadores romanos, continúa lo que es la primera persecución con Nerón, ¿no? Y vemos los otros emperadores también, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto más antes, Marco está más antes, ¿no? En la historia, 55 a 60, y también acá, contemporáneo a Lucas, está Mateo, ¿no? Quien también escribe aproximadamente dentro de ese tiempo. En cuanto al destinatario y propósito, Lucas tiene un destinatario, a Teófilo, Lucas 1:3.
Indirectamente, el enfoque del Evangelio de Lucas está orientado a todos los perdidos, a todas las personas, tanto judíos como gentiles, escrito objetivamente con una mentalidad cosmopolita, o sea, abierta. Pero el destinatario a quien específicamente dirige la obra es a Teófilo. Eh, Investigando un poco, hermanos, en la historia de la iglesia y también lo que sucedió, el por qué escribe a Teófilo, como ustedes verán en la línea de tiempo, ¿no? Acá hubo un tiempo de persecución. Entonces, este autor que es Lucas, ya sea una persona real, quien es Teófilo, escribe para él, ¿no? Para que pueda ser de su conocimiento. Incluso algunos comentarios dicen que ha sido una autoridad romana muy importante y capaz de influenciar en su entorno. Otros comentarios también mencionan de que Teófilo es un nombre ficticio para que no levante sospechas del contenido del evangelio que tenía a todas las personas. Era un libro pues abierto, ¿no? Para todas las personas, para dar a conocer las verdades de Jesucristo. Entonces, hay dos posturas importantes, ¿no? Que no se la desecha ninguna. Podemos entender por el tiempo que estaba pasando, el tiempo histórico, la persecución, y también lo que es el poder cuidarse, ¿no? Como persona que puede ocurrir una persecución hacia él. Y eso que aún no había escrito el segundo tomo, ¿no? El propósito de Lucas, dar a su amigo Teófilo un conocimiento completo de la verdad, ¿no? En el versículo 4. Entonces volvemos a recalcar, ¿no? Podría ser una persona muy importante o un nombre ficticio, tal vez, para que llegue este mensaje a muchas más personas. El contenido de Lucas tenemos aquí también en cuanto al bosquejo por capítulos y los temas importantes. Menciona Lucas el nacimiento y niñez de Jesús, Juan el Bautista, el ministerio en Galilea, al viaje a Jerusalén, la última cena y la resurrección. 24 capítulos contiene el Evangelio de Lucas. Este bosquejo le puede ayudar bastante, hermano, a poder preparar estudios bíblicos e incluso tener momentos para el sermón, para la predicación, ¿no? Nuevamente tenemos lo que es el formato de la geografía bíblica en los primeros eventos narrados por Lucas. Tomamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 1, anuncio del ángel a Zacarías en el templo en Jerusalén, el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Dónde ubicamos el 1? Acá, ¿no? Tenemos aquí el 1, el anuncio importante, ¿no? En la cual Zacarías no creía, ¿no? Aquel gran mensaje y promesa, siendo que ellos eran de edad avanzada. Y por aquel momento de duda le causó el quedar mudo, ¿no? Hasta que cuando ya pueda nacer su hijo. Entonces la incredulidad, hermanos, es el enemigo que Dios definitivamente descarta, no le agrada, ¿no? Debemos tener esa fe, una fe segura y confianza en el Señor. 2, el anuncio del ángel Gabriel a María, como ya había anunciado a Zacarías y a su esposa, ahora viene también el ángel, el mensaje a María, ¿no? El cual da el anuncio de que sí nacerá el Salvador, ¿no? Entonces, tenemos acá a Nazaret, una distancia muy lejana, en la cual José y María van al censo, dice, ¿no? Dejando lo que es su tierra para poder protegerse de la persecución en ese tiempo, aún antes de que nazca el Salvador, ¿no? Entonces, todo este cuadro que vemos, hermano, a su izquierda, tiene esta cierta relación con el cuadro de la derecha, hablando de la geografía. Incluso, hermano, están las fechas aquí, ¿no? Para poder entender en el aspecto cronológico e histórico. Por ejemplo, el 9, el 25 después de Cristo, bautismo y tentación de Jesús en el Jordán, luego en el desierto del Mar Muerto. Aquí está. Específicamente, perdón, hermanos, ubicamos en el mapa el lugar preciso donde ocurrió ese momento importante, ¿no?
Luego continúa, ¿no? Tenemos más en cuanto a geografía. Para resaltar, por ejemplo, tenemos lo que es el ministerio final, el 15, acá, ¿no? Perea en Jerusalén, el ministerio final en Jerusalén, cual se dirige. También el 16, entrada triunfal a Jerusalén, inicio de la semana de la pasión, juicio, muerte y resurrección, número 16, aquí lo ubicamos. Y el 18, ¿dónde está el 18? Está, desapareció el 18. Ascensión en el monte del Olivar en Betania, ¿no? Betania, aquí está, chiquitito, pueden verlo, hermanos. No, capítulos 24, versos 46 al 53. Aquí, Betania. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también el resumen de Lucas. Ya, para no perderse, tenemos aquí la imagen. En cuanto a lo que es los capítulos y la descripción. Resalto algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, está la preparación venida del Salvador, la presentación del Salvador por parte de Juan el Bautista. Está lo que es la genealogía desde Adán, descendencia humana, orden de la tentación, ¿no? Toda tentación, capítulos 3, versos 1 al 4, el 13 también. Y está el ministerio de Salvador en Galilea, ¿no? La relación con la escritura profética, que Lucas hace mención de todo esto, ¿no? Y el resto del material biográfico es similar a los demás evangelios sinópticos. En este caso, tenemos a Mateo y Marcos. Seguimos, tenemos el resumen de Lucas. Menciona acá, tenemos en el cuadro de arriba, aquí los capítulos, si pueden ver en la pantalla. Está la descripción también, ¿no? Entonces estamos en el viaje a Jerusalén, la última cena y la resurrección, aquí, en lo último ya, ¿no? Capítulo 24. Menciona aquí Lucas asombrosamente diferente al resto de los sinópticos, en el 24, aparición de Jesús camino a Emaús, explicando las escrituras proféticas, detalles de la realidad de la muerte de Jesús, desesperación de los discípulos, aparición de Jesús, etcétera, ¿no? Y esto se conecta con la historia de la doctrina, predicación, arrepentimiento en Cristo. Entonces, todo este resumen detallado aquí, escrito en forma ordenada por parte de este autor que es Lucas, y bueno, no es de menospreciar, pero él ha tenido una formación profesional como médico, ¿no? Y bueno, en este se resalta, ¿no? Aquí el orden que existe, la lectura amena que tenemos, el poder hacer del Evangelio de Lucas unos estudios bíblicos, ¿no? Para poderlo estudiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Todo claro, ¿no, hermanos? No hay donde perderse. Mantenemos el formato. En cuanto a los otros 2 evangelios, viene con el mismo formato, los puntos de aspectos importantes, y creo que esto nos va a ayudar también a tener de alguna manera un cuadro comparativo, ¿no? Si tenemos algún momento de tener tiempo, lo hacemos, ¿no? Un cuadro comparativo. Bien, aspectos importantes. Lucas es un evangelio especialmente histórico, no lo olviden, ¿ya? Esa es la especialidad en la cual Lucas escribe. El primer tomo, que es el evangelio, y el segundo, Hechos de los Apóstoles. Es el único que relaciona el relato sagrado con la historia secular. O sea, hay una cierta comparación y también introducción a lo que hace Lucas, ¿no? El interés biográfico en Jesús se interesa bastante en la biografía, es más pronunciado que en los demás evangelios y da la información, por ejemplo, de los antepasados de Jesús, los parientes y padres, el lugar y las circunstancias de su nacimiento, como buen historiador,
su desarrollo durante la niñez que sucedió, la libertad con la cual él se mezclaba con la gente en su relación social, etcétera, ¿no? Entonces, hay aspectos muy importantes y sobresalientes. Lucas también es un evangelio universal, ya lo sabemos, y no hay un sentido regionalista en su manera de tratar a Cristo. Lucas destaca varios tipos de personas. Por ejemplo, ¿no? El trato con la mujer. La palabra mujer ocurre 43 veces en Lucas, mientras que en Mateo y en Marcos aparece 49 veces. Entonces, Lucas le da mayor énfasis a lo que es a la mujer. Como habíamos dicho también, Lucas es el evangelio de la mujer. Defiende la participación de las mujeres. Por ejemplo, el carácter de María, la madre de Jesús, se destaca más, hay mayor participación. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también tiene un momento importante en estos versículos, capítulos. Ana, la profetisa, el grupo de mujeres que viajaban en la compañía de Jesús y sus discípulos, estaban ahí, se menciona. Las mujeres que lloraron su marido en la cruz, no su martirio, perdón, no marido, perdón, ¿no? Ahí Lucas menciona bastante, ¿no? Y las mujeres que estuvieron presentes al pie de la cruz y en la tumba, todas fueron registradas, ¿no? Ahí podemos ver mujeres, por ejemplo, María Magdalena, a la que mucho se le perdonó, como dice Jesús, también mucho da de sí para dar ese servicio. Pero al que poco se le perdonó, poco tal vez va a dar, ¿no? Entonces tenemos un claro ejemplo en María Magdalena. También menciona a los niños, ya lo conocemos, y así también a los necesitados, a los pobres, omitidos, a quienes Lucas menciona una y otra vez y aparecen incluso, dice, en 8 parábolas exclusivas, ¿no? El cual menciona Lucas. En la segunda parte de estos aspectos importantes, encontramos de que Lucas es un evangelio doctrinal, es útil para enseñar, a eso se refiere, doctrina, enseñanza. Hay un énfasis en la doctrina, aunque no discute la teología de una manera sistemática. Su vocabulario, la forma como presenta Lucas, muestra que conoce de teología y que está interesado en ella, ¿no? Cuán importante es, hermano, tener el conocimiento teológico y hablar con fundamento al momento incluso, hermanos, de enseñar, de predicar o de poder compartir, ¿no? Ciertas verdades. Un ejemplo claro, hermanos, tenemos aquí a Lucas. Él conocía teológicamente el contenido de la ley, de la palabra, las profecías. Y con ese conocimiento, hermanos, así lo presentó este evangelio y así también lo va a presentar Hechos cuando ustedes lo estudien, ¿sí? Presenta a Cristo en cuanto a lo que es los atributos divinos, su deidad y también los atributos en cuanto a lo que es morales, su humanidad, reconocida por los ángeles, ¿no? Ya estoy un poco metiendo teología, hermanos, ¿no? Entonces, menciona también los demonios, la demonología, y también lo que es la Trinidad, el estudio de la Trinidad, ¿no? Quien es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Menciona lo que es uno de los pasos previos a lo que es la salvación, el arrepentimiento, pero asimismo menciona la salvación, los beneficios de la salvación en cuanto a aquel que recibe, está incluso, hermanos, mencionando las parábolas, el significado que tiene cada una de ellas. La palabra justificar menciona otro beneficio de la salvación. Y hay bastante material, ¿no?, que Lucas puede mencionar. Hay un estudio minucioso. Por ejemplo, según Lucas, el Espíritu capacitó a todos los protagonistas de este evangelio. No fue por obra del ser humano la capacidad, sino fue la obra del Espíritu, el cual menciona Lucas, por ejemplo, hablando a Juan, María, Elizabeth, Zacarías, Simeón, incluso el Señor Jesucristo en el capítulo 4, verso 1. Según Lucas, Jesús vivió toda su vida en la tierra, no de manera humana, aunque sí tenía el 100% de lo que es, hermanos, las capacidades o las sensaciones, emociones del ser humano, pero vivió él en el espíritu, ¿ya? Eso hay que enfatizar bastante, hermanos, porque si no, de otra manera pueden levantarse otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Judas,
y este libro es que menciona el Código Da Vinci, que alguna vez lo había hablado, pero lo vuelvo a mencionar, desprestigiando a Jesucristo en cuanto a su humanidad, mencionando de que él, siendo hombre, tenía necesidad de tener una pareja, ¿no? Y esa pareja era María Magdalena. Todo distorsionado, tratando de poder, hermanos, hacer quedar mal a Jesús, en lo cual Lucas se encarga, según la apología, la defensa de la verdad, a poder explicar a sus oyentes, a los destinatarios, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y que en él no hubo intervención del hombre para poder inclinarse a pecados, ya sea de acciones pecaminosas, sino que hubo intervención del Espíritu, y por lo cual él se llevó nuestros pecados, pero no cometió ningún pecado, y fue el ejemplo de que el primer hombre falló. En este segundo Adán, que es Jesucristo, es realmente concretizado, ¿no? De que se puede vivir de acuerdo a la palabra. Bien, entonces, son aspectos importantes que Lucas menciona, hermanos. Aún en el libro, dice, de los Hechos, un segundo tratado, tomo de Lucas, entonces menciona Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, Hechos de la Iglesia. Tres aspectos que menciona Hechos de los Apóstoles, y no solamente Hechos del Espíritu Santo, para su información. Bien, tenemos grandes eventos para mencionar, por ejemplo, la transfiguración, cuando se menciona a Elías, aquel símbolo de los profetas, y a Moisés, aquel símbolo de la ley. Al igual que los otros evangelios, tenemos también este bosquejo, ¿no? Importante, y que lo menciona también Lucas. En Lucas encontramos los capítulos 1 al 3, información respecto al nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Sabemos que el ángel se le apareció y habló con Zacarías y habló con Elizabeth, el cual dio el mensaje para que también Juan pueda preparar el camino a su antecesor, bueno, al que viene después de él, Jesucristo, no antecesor. También se habla del mensaje a María, la niñez de Jesús, la visita de Elizabeth, la canción de María. Hay detalles únicos de Lucas para poder mencionar. Incluso también menciona, ¿no? Lucas a los pastores y a los ángeles, ¿no? Entonces, una mención importante, ¿no? De que todo es el grupo de pastores y los ángeles reconocieron a Jesús como aquel Mesías en la cual toda la palabra fue mencionada, ¿no? También Lucas menciona la genealogía de Jesús por parte de María, y también así más adelante lo menciona por parte de José. Aquí está lo que quería mostrarles, hermanos, ¿no? Vamos a ver 19 parábolas que otros omiten, que omite a Mateo, que omite Marcos. Mire, hay bastantes parábolas para mencionar: la parábola del buen samaritano, la parábola del siervo vigilante, la parábola de la gran cena, la parábola del que calcula de ir a la guerra, etcétera, ¿no? Aquí hay 19 parábolas, ¿no? Muy interesantes. Si podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Comprobado, hermanos. 19 parábolas. Pasajes famosos escritos en Lucas, ¿no? Tenemos aquí la historia de María y Marta, Jesús y Zaqueo, la burla de Herodes, el ladrón arrepentido y el camino a Emaús, que algunos, hermanos, en mi experiencia en el ministerio, alguna vez también viajé por motivos de trabajo a los famosos, entre comillas, encuentros, pero desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Bueno, por razones de trabajo tuve que ir, pero ahí mencionaron, ¿no? El camino a Emaús, donde debemos despojarnos de todo, decía, ¿no? Celulares, billeteras, todos, e ir hacia el camino al Señor, camino a Emaús, ¿no? Cuando busqué ese pasaje bíblico, entendí de que, bueno, tiene un aspecto importante, pero llevarlo a tal manera, bueno, quedé un poco sorprendido, ¿no? Pero participé, ¿no? Porque era por el trabajo, estaba obligado a ir, ¿ya? Y yo sabía, pero en mi corazón que, bueno, conocemos la palabra.
Bien, hermanos. Hasta aquí un pantallazo rápido de lo que es el Evangelio de Lucas. Este material ya está en lo que es Classroom. Lo pueden descargar, lo pueden tener, ya sea de forma digital en su celular, computadora, o ya sea en la parte física imprimido, ¿no? Entonces, eso se lo dejo a su consideración. Listo, hermanos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sobre el tema no, pastor, solo que tuve ausente la anterior clase, tenía problemas con la batería de mi teléfono, Ya. pero ya estoy poniéndome al día con la clase y he estado viendo Bien. que envió tareas, así que yo creo que Sí, ya se puede estar presentando, pastor, eso nomás disculpa. ya se entiende. Bien, si en algún caso ustedes no pudieron asistir por X razones, aquí hay una sección, hermanos, en Classroom, clases grabadas. Entonces están registradas desde la clase 1 hasta la clase 6, que fue la anterior. Pueden volverlo a ver. Ahora, si por ahí no entregaron trabajos que he asignado, todavía no lo he revisado, hermanos. Me voy a dar tiempo este feriado, aprovechando el tiempo que hay para poder revisarlos. Aunque ya he asignado, por ejemplo, está el cuestionario de Mateo y previo está también el trabajo de investigación que fue asignado el 17 de abril. No sé cuántos cumplieron, si puedo revisarlo. 4 entregadas, dice, ¿no? Entonces, si podemos ver, hermanos, quiénes han entregado el trabajo, eso también les voy a mostrar, ¿no? Para que podamos tener esa, todo transparente, ¿no? Entonces, mire, en la tecnología nos es útil en gran manera para poder ver, ¿no? Cómo estamos trabajando. Entonces, sí, ahí está, hermano Sergio, entrega fuera de plazo, pero vamos a considerar su situación. Ya, entonces, ahí está la tarea, ¿no? Que he asignado y la puntuación es sobre 30, ¿no? Entonces, había un límite de tiempo que ya también está detallado en esta plataforma, ¿ya? Entonces, pónganse al día, por favor, en cuanto a las tareas y podamos tener la nota correspondiente. Está el cuestionario de Mateo, está el cuestionario de Marcos y así también he asignado el cuestionario de Lucas, ¿ya? Traten de entregar, por favor, para que puedan acumular todas las notas correspondientes y así tener un buen aprovechamiento. ¿Listo? Muchas gracias, hermanos. ¿Qué les parece si tomamos un descanso de 5 minutos para ya entrar al estudio inductivo de Lucas para poder profundizar nuestro estudio y poder tener todo un estudio completo? ¿Está bien? 5 minutos de descanso, un break. Amén, pastor. Bien, el silencio otorga, dice. Ok, pausa entonces y volvemos. Bien, a continuación vamos a ver dos videos acerca de lo que es el estudio inductivo de Lucas, ¿sí? Entonces vamos a darle play. Y ustedes me confirman cómo estamos de sonido, si se escucha. El Evangelio según Lucas. ¿Pueden escucharlo claramente? Hermanos, Se escucha, pastor. No se escucha, pastor. ya, ahí los dejo con el video. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor
Y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después ¿Sí? de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo
era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Bien, vamos a continuar con el segundo tomo. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento.
Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey.
y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús, pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo, así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Muy bien, hermanos. Esto es el Evangelio de Lucas, como dijo el narrador. Bien, completo el estudio inductivo de Lucas. Este material lo tienen ya en Classroom. Y bueno, espero, hermanos, haber sido útil para ustedes como maestro y dando los materiales. Creo que lo he dado todo. No sé si me he olvidado de algo, pero si me he olvidado de algo, saben, tienen mi número y pueden llamarme. Ok, a lo que voy, hermanos. Nos falta reponer una clase. No sé cómo podemos hacer, hermanos. Escucho sugerencias, cómo podíamos reponer o tal vez algunas otras ideas, ¿no? Hola, ¿están ahí, hermanos? Hola, pastor. Sí. ¿Qué dice hermano Eduardo? A ver. Sí, mi opinión de mí, no sé si quieren reponer en la clase, si podemos reponer, puede ser el día viernes, ¿no? Porque otro día casi no vamos a poder, porque
sábado tenemos una actividad en la iglesia, Ya. así que si no voy a poder el viernes, tengo el jueves es culto de oración, así que viernes Sí. sería, si es que podría reponer el pastor. De mi parte, ¿no? No sé qué dirán los Ya. demás. Está bien la sugerencia, pero yo tengo clases el viernes. Yo sigo estudiando, así que para mí es difícil. Tengo Ya. clases desde las 6 de la tarde hasta las 10 y es virtual. Entonces, a ver, imposible para mí viernes. ¿Qué Ya. dicen los demás? Hola, hermana Felipa, hermano Sergio, hermano Alfredo está ocupadito. O tal vez también la próxima clase aumentarle unos 20 minutos, tal vez, pastor, no sé. A ver qué dicen también. Sí, según el programa, estaba viendo de que ustedes ya van a empezar, creo, la otra semana, no sé cuándo es. ¿Qué les ha dicho el director?